Tengo una palabra para compartir, va a ser breve. Pero antes de eso, cuando oraba el pastor, yo sentía de decirles, Dios me posicionaba en una historia de la Biblia, muy conocida. La Biblia dice que David mató a Goliat. Pero luego de que David mató a Goliat, los hombres que estaban con David mataron a muchos más de los que el propio David pudo hacer. A ver si me entiende lo que le quiero decir. Hemos bendecido la vida de Patricia. Ella ha abierto un camino en fe. Pero en esta iglesia va a haber gente muy importante. Hace más de un año, en una oportunidad, Rafael me invitó a compartir una palabra con los jóvenes. Y cada vez que iba a preparar la palabra, pero era algo fuerte en mi espíritu, que me decía, cuidado con lo que le vas a hablar, porque en el próximo tiempo, esas personas, esos jóvenes que le estás hablando, van a ser muy importantes. Así que, entre comillas, lo que le pedí, que cuando estén en el lugar de privilegio y yo vaya a golpear la puerta, que me atiendan. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Vamos a San Juan, capítulo 2, verso 1. Una historia reconocida. Dice de esta manera: las bodas de Caná. San Juan, capítulo 2, verso 1. Allí vamos a leer hasta el versículo 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían entre 2 o 3 cántaros. En otra versión dice entre 65 y un poco más de 100 litros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino para esta hora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios por esta hermosa
palabra, por esta historia que nos permite el Evangelio de Juan. Juan cuenta nada más ni nada menos que 7 milagros que hizo Jesús. Pero este es el primer milagro. Es donde Él comienza su ministerio, donde Él comienza a hacer su obra. Según lo que dice la historia, Él hacía aproximadamente 50, 60 días que había sido bautizado. Después de eso, Dios a través del Espíritu le llevó, estuvo 40 días de ayuno en el desierto preparándose para el ministerio. Y así, después Jesús está invitado a una boda, está invitado a una fiesta. Eso es lo que hemos leído, eso es lo que podemos ver, que dice que había sido invitado Jesús y sus discípulos. Cuando habla de los discípulos, en este pasaje, no está hablando de los 12. Hasta aquí se supone que había entre 4 y 5 discípulos. Nombres asegurados: Felipe y Natanael. Natanael era de esa misma localidad, de ese mismo lugar. Él era de allí, de Canaán. Todo esto en modo de información de lo que la palabra dice. Pero lo que sí está bueno es saber que Jesús estaba disfrutando de un lindo momento. Parecía una hermosa fiesta. Los casamientos en aquel tiempo no eran como los casamientos de ahora. No te cobraban tarjeta. No es eso. Duraban una semana. Ni una fiestita, ¿no? Una semana completa. Y en donde ocurrió esto era una localidad aproximadamente de 10.000 habitantes. Yo no sé en esta boda, pero en muchas de esas bodas iba toda la población. Todos estaban invitados. Todos estaban en ese banquete. Y allí esta familia, esta parejita, están iniciando lo que vendría a ser una familia. Qué lindo iniciar una familia. Se conocieron, se interesaron el uno al otro, decidieron casarse. Pero no es como tampoco ahora. Mucha gente se conoce y en 3 meses se proponen casamiento. O algunos ni siquiera casamiento. En la costumbre, lo que se acostumbraba es que tenían un tiempo de noviazgo, se pensaban a conocer el uno al otro, se sentían seguros el uno al otro, no tenían inseguridades, si veían que no tenían celos, no tenían miedo de ciertas situaciones, entonces veían que se podían confiar el uno al otro y que podían establecer una familia. Allí, un año antes de casarse, se comprometían. Luego del compromiso, venía la boda. Bien organizado, ¿no? Nada de improvisar. Es que las improvisaciones no salen bien. Nosotros tenemos una hija de 12 años, 13. Yo sabía que me iba a decir. De 13 años. Y hablamos de cosas. Ayer le decíamos, no es para ahora, pero el día que te suceda, que te hagas de novio, de acá mucho tiempo, si el muchacho que conoces te empieza a hacer planteos, no te conviene.
porque va a ser infeliz él y te va a ser infeliz a vos. ¿Hay que hablar de eso? Claro. Háblele a sus hijos. Háblele. Entonces esta familia dice, vamos a iniciar un proyecto muy importante. Proyectos hay muchísimos, pero como el de una familia, ninguno. Es lo más hermoso. Es lo más valioso. Y ellos dijeron, en nuestro comienzo de nuestra familia, Jesús no puede faltar. Jesús tiene que estar. Y pareciera en esta historia, como en cualquier boda, que los protagonistas, el novio más o menos, es la novia. Ustedes vieron que la novia siempre se atrasa. Dice a las 9 y llega a 9:30. Pero se supone que los protagonistas de esa escena, de esa semana, iban a ser estos novios. Pero el personaje más importante en esa fiesta fue Jesús. El personaje más importante que puede cambiar cualquier escena en la vida es Jesús. Cualquier situación, Él la puede cambiar. Mientras leía esta palabra me acordaba de un versículo que está en San Marcos capítulo 5, verso 17, que habla lo siguiente. Cuenta la historia de un endemoniado que estaba en un lugar que el lugar le decían de Gadareno. Y entonces llega Jesús a esa región y ve que este muchacho está arruinado su vida, muchos espíritus inmundos hacían de él que anduviera desnudo entre los sepulcros, una situación horrible. Y cuando Jesús llega a ese lugar, obra en liberación sobre ese muchacho. Y entonces cuando Jesús habla con los espíritus que estaban dentro de ese muchacho, ellos le piden que los deje ir, que no los envíe al abismo. Y por allí había un hato de cerdos y fueron a los cerdos. Y cuando van adentro de los cerdos son ahogados. Entonces en esa región comenzaron a rogarle que se fuera Jesús, que se fuera aún de sus contornos, que no querían volverlo a ver, que no querían saber nada de Jesús, que no querían ni oír su nombre. Pero qué bueno que en esta fiesta el invitado era Jesús. Entre comillas, ¿ya invitaste a Jesús a tu vida? ¿Ya le dijiste, vení a mi corazón? Jesús, vení a mi familia. Jesús, te invito a mi matrimonio. Jesús, te invito a que me des consejo cómo educar mis hijos. Si no lo hemos hecho, esta es la noche. Esta es la noche de tomar la decisión de invitarle a Jesús. Dice, lo leímos juntos, que hubo una necesidad. Por lo que dice la historia, la madre de Jesús no era una invitada más, tenía que ver con la organización del evento. Entonces viene y le dice, Jesús, no hay más vino. ¿Y qué tengo que ver yo, mamá?
Jesús, sabiendo que si no había llegado su hora, Él lo podía hacer. Pero me gusta lo que María, la madre de Jesús, hizo. Y es lo que nosotros debiéramos hacer. Había una necesidad, había un problema, hacía falta un milagro. Y cuando hace falta un milagro, y cuando hay necesidad, y cuando hay algo que está faltando, usted acuérdese de esto que le voy a decir esta noche. Porque usted va a notar que muy seguido se encuentra con gente que le falta, que se quedaron sin. Cuando usted se encuentre con personas que se quedaron sin paz, que se quedaron sin armonía, seguro que no se va a quedar sin vino el que le rodea a usted. Esto es una historia, pero sí lo podemos aplicar. Sí hay mucho de qué aprender en esta palabra. ¿Qué hizo? Les presentó a Jesús. Acuérdese de esto. Cuando venga alguien y le cuente que lo que se terminó fue la salud, que lo que se terminó es la armonía en un matrimonio, que lo que se terminó fue los recursos económicos, que lo que se terminó es la felicidad, es el respeto del uno al otro, preséntele a Jesús. Dígale: momentito, tengo algo para vos. Muchos años atrás conocí a una señora en una circunstancia de trabajo y me empezó a contar de todo lo que le faltaba. ¿Qué vas a hacer con alguien humanamente que tiene montones de carencias? ¿Cómo solucionar sus problemas? ¿Cómo sanar las heridas de su corazón? ¿Cómo ayudarle a ser libre de todas esas heridas, de todo lo que vivieron? Una sola manera. Tengo a alguien para presentarte: Jesús. Esa señora se llama Alejandra. Muchos le conocemos aquí. En una situación muy difícil. Yo no podía hacer nada por Alejandra. Pero Alejandra, te presento a Jesús. Al día siguiente, Alejandra vino con su esposo y conocieron a Jesús. Jesús transformó sus vidas, hizo una obra hermosa y hace muchos años son pastores en Formosa. Porque lo que debemos hacer es hablarle a la gente de Jesús. Es presentarle a quien tiene poder para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer maravillas. Y sigue esta mujer. Le llama a los muchachos, que podríamos decir que eran los mozos, y le dice: Él es Jesús. Tienen que hacer algo. Hagan lo que Él les dice. Hagan como Él les diga. Estén atentos a lo que Jesús les diga. Y si lo hacen, hay respuesta. Hay respuesta. Hay un hombre, es un pastor, se llama Daniel González.
Él fue gerente de Coca-Cola por muchos años aquí en Argentina. Dios en una etapa de su vida lo llama al ministerio. Y el ministerio de él es pastor, pero aparte de eso, él sigue brindando charlas, conferencias a empresas afuera. Y él tiene el deseo en su corazón de ver a todo el pueblo de Dios prosperado. Y entonces lo llaman de un lugar donde le habló a 400 personas que no conocían a Jesús. Lo llaman en lugares donde muchas personas ganan muy bien, pero tienen el sueldo embargado, porque no se saben administrar, por falta de sabiduría, de consejo. Y entonces él los prepara a las personas que venden, les da capacitación, pero ministra muy fuerte en este área. Entonces, un día da una charla a estas 400 personas y cuando termina, viene la persona responsable de esa empresa y le dice: impresionante, qué bárbaro, una barbaridad. Buenísimo, buenísimo, buenísimo lo que escuchamos. Y le dice: ¿y usted es pastor? Sí, yo soy pastor. ¿Y en su iglesia habla de estas cosas? Sí, todo el tiempo. Deben ser todos millonarios. Y él le dice: no, tengo endeudados, tengo pobres. ¿Cómo dice? Sí, porque oyen, pero no hacen. Podemos oír mucho, pero hacer no es lo mismo. Escuchamos, pero obedecer, ¿cómo cuesta? ¿Qué palabras clave que tuvo María? ¿Necesitas un milagro? No te sirve en esta noche con oír. No te alcanza, ni me alcanza a mí solo con oír. Habrá que hacer, habrá que obedecer. Habrá que actuar. Y si no, estaremos como la gente de la iglesia de este hombre. Unos bien, otros mal. ¿Qué diferencia puede haber en esta noche entre los que oyen y los que hacen? Que unos van a arrebatar la bendición, que unos, su vida puede cambiar en esta noche para siempre, y que otros serán simplemente oidores. ¿Tan así? Sí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que un día Jesús le pidió una barca a un hombre para hablar. Ese hombre era Pedro, un pescador de oficio. Pedro estaba a la orilla porque había intentado pescar toda una noche y las cosas no le salieron como él pretendía. Porque todos pretendemos que nos vaya bien. Todos pretendemos que las cosas salgan de una manera linda, y no siempre salen de esa manera. Muchas veces la gente que tiene negocios hace las cuentas por adelantado. Con lo que haga acá voy a ir y voy a hacer y voy a comprar y voy a pagar y voy a hacer. Y quizás Pedro fue uno de esos. Con lo que pesque hoy voy a hacer tal cosa.
pero no pescó nada. Pero estaba allí. Y en ese momento Jesús le pide su barca, si él se la presta. Y en medio de esa situación, él empezó a oír a Jesús enseñar a las multitudes. Él se alejaba en las barcas y el mismo agua le hacía de amplificador. Terminó Jesús de hablarle a la multitud y tenía algo para hacer con Pedro. Entonces Jesús le dice: Pedro, vamos, boga mar adentro, vamos para adentro. ¿Para qué, Jesús? Vamos a pescar. ¿Qué hubiera pasado si Pedro oía las mismas palabras que oyó, pero no hace nada? No hubiera pescado. Pero muchas veces obedecer nos cuesta. Ya acomodé las redes, volverlas a tirar, volverlo a intentar, volver a decirle a alguien que le amás cuando no recibís respuesta del otro lado. Si queremos experimentar milagros, hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Fue obediente, se la hago cortita, tiró las redes. De tal manera la sobreabundancia fue que tuvieron que llamar a otra embarcación para que les ayude porque se les hundía. En su vida vio tal multiplicación. Tal manera que lo hizo caer de rodillas, reconocer que Él era Dios. Y fue la última pesca de ese hombre porque Jesús le dijo: vení conmigo que te hago pescador de hombres. Jesús en alguno de ustedes en esta noche va a hacer milagros, pero simplemente para confirmar un llamado que tiene sobre sus vidas. Simplemente para poner una marca que Él te llamó, que Él te eligió, que Él te escogió. Simplemente para eso. Lo hizo con Pedro y lo va a hacer esta noche también. Dice que había 6 tinajas de piedras. Yo le hablo de lo que sucedía en ese tiempo. Esas tinajas que tenían entre 60 y un poco más de 100 litros eran utilizadas para que los convidados, los que venían, se laven las manos y los pies. Y ahora María le dice a los mozos: hagan todo lo que Jesús les dice. Jesús le dice: busquen agua. Me imagino que le habrá dicho: tiren esa agua sucia. Y busquen agua y llenen las vasijas. Cuando pienso en esto, pienso que no eran las mejores vasijas. Quizás por fuera eran lindas, pero al fin yo me imagino que no olían lindo. Pero aún Jesús quería utilizar esas vasijas para Él glorificarse. Seguramente olían mal, como olemos todos nosotros cuando estamos lejos de Dios, porque el pecado huele a muerte. Solo Jesús
trae una fragancia diferente, que es la vida. Pero Jesús quería hacerlo, al milagro, con esas vasijas. Quizás en esta noche estás acá o estás en la radio, o muchos nos ven por la televisión, y sentís que no sos lo mejor, que muchas cosas han estado mal, y te preguntás si Jesús lo puede hacer. Jesús lo quiere hacer. Cuando vivimos en otra ciudad, conocimos a un muchacho, Carlos. Carlos llegó a la iglesia donde nos congregábamos en ese tiempo, con una vida muy desordenada. Carlos era homosexual. Así llegó. Pero no solo eso. Él llegó con SIDA. Esa fue su situación cuando nosotros le conocimos. Pero él llegó invitado. Y Jesús comenzó a tratar con su vida. Y como esa vasija que hablamos, que no era la mejor, nosotros a nuestros ojos ya sabíamos que Carlos no era el mejor. Pero sí sabíamos, que era el candidato a recibir un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegó y conoció a Jesús, no cuestiona nada. Sumiso, obediente. Y a los pocos días, a pesar de su debilidad, de su enfermedad, se encontró con Jesús, con una conversión con Jesús. En ese momento no el milagro, pero nosotros lo veíamos que era candidato al milagro. Él siguió unos días con su tratamiento hasta que él sintió un asta de Dios. Es decir, hasta aquí. Dejó de hacer el tratamiento y se hizo los estudios, y Dios obró el milagro en Carlos. No solo que lo sanó del SIDA, Dios reestructuró toda su vida y él llegó a casarse. No sé cómo puede ser tu vida, pero lo importante es que en esa escena de tu vida pueda estar Jesús. Porque como te dije, si Él está, Él puede cambiar todo. Pero hubo una parte que tuvieron que hacer. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Es sumisión, es obediencia. Es fácil muchas veces para nosotros hablar una palabra desde aquí, pero en muchas oportunidades, no me pasa a mí, le pasa a todos los siervos. Hablamos algo aquí y el lunes nos enfrentamos con esa realidad, o el miércoles. Y hablarla, qué fácil que es. Pero hacer, como cuesta. Pero nos conviene. Nos conviene la obediencia. Nos conviene decir, sí, Señor, perdón por cuestionar tanto.
Perdón por enojarme por tantas cosas. Pero cuando alguien conoce a Jesús y sabe que Jesús puede cambiar el agua en vino, es otra la expectativa. ¿Cómo agradecer? ¿Cómo hacer para reconocer todo lo que Él puede hacer en esta noche por nosotros? No pide mucho Jesús. María lo dijo. Hay que hacer lo que Jesús dijo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Que al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué hago? Solo cree. Solo cree. Cree. Créele a Dios. Esta es una noche de milagros. Muchos ya tomaron la bendición. Pero no estoy como el ADN, que es el 99,9. Yo sé que el Dios de milagros hoy se manifiesta en este lugar. Él está obrando. Él lo está haciendo. Y ocurrió que el agua se convirtió en vino. En una versión de la Biblia dice que llenaron el agua hasta el borde. Y está bien, porque lo sobrenatural solo lo puede poner Jesús. Solo Él puede poner esa cuota que marca la diferencia. Pero alguien tuvo que llenar esas vasijas. Alguien tuvo que hacer el esfuerzo de ir y actuar y hacer y no cuestionar. Ocurre el milagro. Y entonces dice: vaya que lo pruebe. ¿Qué le digo? El mayordomo sería la traducción bíblica. Que lo pruebe el chef. Que lo pruebe el catador de vinos. Y cuando prueban ese vino, él no sabía qué había ocurrido, aunque los que estaban allí sí sabían. Y dice: ¿qué cosa más loca? ¡Qué cosa más rara! ¿Qué es lo raro? Que en toda boda, primero se pone el mejor vino y después toman queroseno. Después lo que venga. Pero la Biblia dice que aquí ocurrió lo contrario. Y esto es profético. Si nosotros tomáramos esta prédica y buscamos lo profético, es tremendo lo que hay aquí. Solo tengo para decirte que Dios también se ha guardado lo mejor para este tiempo. Lo mejor todavía no ocurrió. Está a punto de ocurrir. Usted vio, me gusta observar esto, el primer día de clase de los chicos. Usted vio cómo van impecable a la escuela, sea guardapolvo, sea uniforme, bien planchadito, bien peinados, el calzado bien
presentadito, el cuaderno ni hablar. Lo mejor al principio. El empleado, los primeros días. Mire, Señor, aquí entramos a las 8. 8 menos 10. Está ahí. Pasó el tiempo. Excusas. Que no sonó el despertador, que el gallo del vecino se durmió. 8:10, 8:15. Y algunos son peluqueros, el lunes a la mañana directamente no van, no aparecen. Está bien, estamos hablando de cosas de la vida. Y cuando hacemos memoria, la primera vez que nos tocó servir al Señor, mirá que vamos a venir un rato antes. Sí, ¿querés vengo el día anterior? ¿Podés? Acomodo todo, contá conmigo. ¿De verdad? Sí, yo modifico todo, pero contá conmigo. Pasó el tiempo. Y ya no damos lo mejor. Pero en esta noche, póngase de pie, yo ya voy a finalizar. Tengo algo para decirte. Tengo para decirte que las mejores reuniones no son las que hemos vivido hasta ahora. No son. Que los mejores servicios no son los que nos tocaron hasta ahora. Que la mejor adoración no fue la que tuvimos hasta hoy. Que la mejor ministración en la danza no fue la que oyeron hasta hoy. Que los mejores sermones no los han escuchado todavía. Es más, sé hace mucho tiempo en mi espíritu que viene una generación de predicadores que cuando ellos comiencen a ministrar y a predicar, vamos a decir, ¿cómo nosotros nos atrevimos? Una diferencia para que usted me entienda más o menos, como si yo corro a la par de Usain Bolt. Así, ¿me entendió, no? Eso es lo que viene. Eso es lo que está a punto de venir. Eso es lo que está a punto de llegar. Usted me puede contar testimonios de un familiar suyo, de usted que oraron y se sanó. Lo que Dios va a hacer, lo que va a ocurrir en el tiempo que viene, nunca se vio. Amén. Nunca lo hemos visto. Dios lo tiene reservado para este tiempo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Solo vas a oír? Magalí, por favor. Magalí nos va a conducir en esta noche con una adoración muy suave. Pero más que una adoración, sé que es la necesidad que más de una persona tiene aquí. Si en esta noche necesitas un milagro, ya oíste, ya escuchaste la palabra. ¿Y qué hago ahora? Yo te lo dije, te lo vuelvo a repetir en esta noche. Cree, solo cree.